Leamos Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, el capítulo 2 nos va a bendecir de una manera muy especial. Espero que ya esté listo. Usted, donde quiera que se encuentre, una vez más, abra su Biblia. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, y lo vamos a leer en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y el capítulo 2 nos dice del nacimiento de Jesús. Y vamos a leerlo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El verso 1 del capítulo 2 dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. El primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso 8. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de los pastores, que decían: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y como se les había dicho. Cumpliéndose los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y lo bendijo diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque he visto mis ojos tu salvación,
la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada atravesará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba con el niño todo lo que esperaba la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y llenaba de sabiduría y de gracia de Dios sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta, y al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, estuvieron camino de un día y buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscándole. Y aconteció 3 días después que le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estando junto con ellos y su madre, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Hemos leído todo el capítulo 2, o más bien fuimos por la lectura, pero ahora vamos a gozarnos con lo que la palabra del Señor dice. Cuando uno lee la palabra deprisa, de corrido, como lo he hecho en este día, realmente no podemos obtener mucho de lo que leemos. Pero si nos detenemos, cada que el Señor nos vaya deteniendo, va a ser muy precioso. El capítulo 2 nos habla de el nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo sucedió? Y cómo se viene cumpliendo cada profecía de la palabra del Señor. En Isaías capítulo 9, verso 7 nos habla, desde el verso 6 nos habla, verso 7 específicamente, nos dice la profecía: un niño nos es nacido y el principado sobre sus hombros, y su reino no tendrá fin. Y vemos cómo, desde que empezamos a leer el libro de Lucas o el libro de Marcos, vemos cómo el Señor va obrando de una manera muy especial, porque empieza con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, y cómo Juan el Bautista es uno de los primeros de los cuales el Espíritu de Dios viene sobre él. Y es algo hermoso, es algo precioso. Y vemos cómo cuando María está encinta y a los 6 meses visita a Elizabeth, al solamente saludar a Elizabeth,
la Escritura nos dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y vino el poder de Dios sobre ella y por supuesto sobre lo que estaba engendrándose en su vientre, que estaba por nacer y que venía a preparar el camino del Señor. Y conforme nosotros vamos leyendo, vemos cómo nace Juan el Bautista en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 exclusivamente nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo fue? ¿Cómo es que estando de pronto la travesía que ellos hacen, que había aquel lugar donde estaban llamando a empadronarse y tenían que ir a sus diferentes ciudades, y José sube prácticamente a Galilea, la ciudad de Nazaret, y de Judea a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto eran de la casa y la familia de David, para ser empadronados con María, desposada con él, y estaba encinta. Y estando en Belén de Judea es donde nace el Señor Jesús. Y veamos cómo se va cumpliendo todo, porque era necesario que todo se fuera cumpliendo al pie de la letra. Y él nace en Belén y pasan cosas maravillosas. Cuando él nace, se le aparecieron ángeles a los pastores que estaban de pronto en aquellas vigilias de la noche cuidando el rebaño de las ovejas. Y cómo se presenta el ángel del Señor y la gloria del Señor rodeó de resplandor. Imagínense ese momento donde se aparece el ángel del Señor y aquella gloria del Señor, aparece aquel resplandor precioso, lo cual fue y ministró a aquellos hombres que estaban en aquel lugar y les estaba haciendo saber que prácticamente nacía el Salvador del mundo. Ellos, al escuchar y al ver ese resplandor, tuvieron miedo. Los ángeles le dijeron: no tengas miedo, porque hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el Mesías, el que ustedes estaban esperando. Y les da la señal de cómo lo encontrarían. Desaparecen, por supuesto, de la presencia de ellos. Pero hay cosas preciosas que yo quiero que se vaya dando cuenta, porque muy diferente, y veamos cómo el reino del Señor, desde el momento que el Señor Jesús aparece en escena, cómo las cosas van cambiando y cómo se van haciendo algo precioso en la vida del hombre y de la mujer. Porque de acuerdo con las tradiciones judías o con las enseñanzas, ellos tenían que traer a Jesús para ser circuncidado, para presentarlo también ante el altar. Y cuando llegaron a ese lugar, había ahí un hombre que se llamaba Simeón. La palabra del Señor dice que este hombre era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Pero hay algo hermoso que encontramos en la Escritura, precisamente en el verso 25, que nos da margen a ir viendo cómo el poder de Dios empieza a ministrar. Porque en el verso 25, aquel hombre Simeón, que era un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Vino la presencia del Señor sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor.
El verso 27 dice que movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y Simeón lo tomó en sus brazos, lo bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tus palabras, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Yo quiero que me vaya poniendo mucha atención, porque veamos cómo la palabra del Señor se va cumpliendo, porque si nosotros vamos a Joel capítulo 2, verso 28, nos dice prácticamente que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y los judíos, escribas y fariseos, sacerdotes, y aún el mismo pueblo eran religiosos, muy celosos de lo que era su ley, que a un gentil lo llamaban prácticamente como perro, o sea, lo veían como menos, se creían una raza superior prácticamente. Pero Simeón nos dice prácticamente en el verso 32, o la palabra de Dios nos dice lo que Simeón dijo en el verso 32. Y el verso 32 dice: luz para revelación a los gentiles y gloria a su pueblo Israel. Y aquellas ciudades que estaban en sombra de muerte, luz le resplandeció. Vino la luz a este mundo. Y muy por el contrario a la mayoría de los escribas y los fariseos, vemos que Simeón, lleno por el Espíritu Santo de Dios, porque era el mismo Dios tomando control de Simeón, le revelaba prácticamente que había llegado la luz para los gentiles. Y había llegado aquel el cual era gloria para el pueblo de Israel. Mire qué hermoso, qué preciosa es la palabra del Señor, cómo Dios se va glorificando. Por supuesto, esto viene si solamente estuviéramos leyendo el libro de Lucas y no subiéramos lo que es el contexto del resto del Antiguo Testamento. Difícilmente comprenderíamos esto, pero a medida que nosotros vamos leyendo y vamos extendiendo y que de pronto recordamos todo lo que está escrito en la palabra del Señor del Antiguo Testamento, nos damos cuenta cómo el Señor va cumpliendo al pie de la letra cada una de su palabra escrita dentro de la Biblia. Y es algo maravilloso, porque vemos aquí ya prácticamente que para empezar el Espíritu Santo vino sobre Simeón, el Espíritu Santo vino sobre Zacarías, el Espíritu Santo vino sobre Elizabeth, y vemos cómo de pronto se empieza de pronto a manifestar el poder de Dios dentro del pueblo del Señor. Cómo Dios empieza a establecer su reino desde una temprana edad, donde ni siquiera había nacido Jesús y ya estaba Juan el Bautista a los 6 meses de gestación, no a los 6 meses de nacido, a los 6 meses de gestación estaba siendo lleno por el Espíritu Santo. Y esto es importante que nos demos cuenta, porque el Señor Jesús no vino a establecer un reino terrenal, sino vino a establecer el reino espiritual. Vino a establecer su reino en esta tierra para que todos aquellos que estuvieran cargados, trabajados, con enfermedades, con dificultades, pudiéramos correr. Pero aquí es el punto, hermano. Aquí es el puntito más importante, que de pronto esto es espiritual, y buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas, el mantenernos buscando la presencia del Señor, el ser llenos de la presencia. Veamos cómo el saturamiento, veamos cómo el ser bautizados por el Espíritu Santo cambia todo el entorno. La palabra del Señor nos dice que Simeón, por el Espíritu Santo, le fue indicado que no vería muerte sin antes conocer al Salvador. Y cuando de pronto llega a donde están ofreciendo, de pronto aquellos conforme al rito de la ley de Moisés están ofreciendo a Jesús, prácticamente lo están presentando, y llega Simeón y de pronto lo ve y se goza, porque el Espíritu de Dios le indicó que ese era el Salvador del mundo, y fue lleno del Espíritu Santo. Nos dice la palabra del Señor que el Señor llenó con su Espíritu Santo
a Simeón, y fue cosas maravillosas. Y hermano, estamos viviendo en tiempos complicados, tiempos difíciles, y el reino de Dios tiene que ver con lo espiritual. Usted que está en casita, que ha recibido a Cristo, pero no ha tenido una experiencia maravillosa, o de pronto me escucha y no alcanza a comprender lo que le estoy diciendo, de buscar esa presencia, de buscarse llenos del poder de Dios, del bautismo del Espíritu Santo, porque es algo que lo vemos en la palabra mucho, el lleno del Espíritu Santo. Y yo le invito para que usted lea la palabra de Dios, para que usted se goce, pero que no lo lea apresurado, sino que le dé el tiempo al Señor para que Dios le vaya ministrando de una manera muy especial. Así es que yo quiero darle las gracias por este tiempo que me ha prestado, y pues si Dios lo permite será hasta la próxima. Recuerde visitar mi página más bien mi canal de YouTube, Los Pensamientos de Dios, y usted ahí va a encontrar prácticamente todo el libro de Proverbios. Va a encontrar no solamente el libro de Proverbios, va a encontrar el libro de Marcos, y vamos dando seguimiento a la lectura diaria, que es en este programa Los Pensamientos de Dios, con un único propósito de gozarnos, de ir aprendiendo. Si a usted se le dificulta leer, leamos juntos la palabra bendita del Señor. Así es que voy a seguir adelante, siempre glorificando el nombre del Señor. Dios me los bendiga.